Muy cordial saludos para todos ustedes, los seguidores de la Academia de Cristo y los miembros de la Iglesia Luterana Cristo. Es una bendición estar aquí con la oportunidad de compartir la palabra de Dios este sexto domingo de Epifanía. Empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Pueden ponerse de pie para el Evangelio de hoy. Hoy leemos de San Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 37. Y aquí estamos en el Sermón del Monte. Y así nos dice la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni o porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Así es la palabra de Dios. Se pueden sentar. Estaba leyendo un periódico en el año 2020 sobre un acontecimiento en Irán, donde 3 jóvenes fueron condenados por robo. Normalmente el castigo por robo es más o menos 5 años en la cárcel. Pero estos jóvenes no tenían tanta suerte de ser echados en la cárcel por 5 años. No, el castigo en Irán por robo es tener 4 dedos de la mano derecha cortado.
Seguro que se lo pensarían 2 veces antes de volver a robar, especialmente con ese recordatorio de su mano derecha, casi sin dedos. Y con leyes tan estrictas, me imaginaría que en Irán habían mucho menos crímenes. Pero no es así. Realmente, la tasa de criminalidad en muchos crímenes en Irán es casi lo mismo de los otros países. No está diferenciado de los otros países en el nivel de crímenes. Eso nos hace pensar, ¿cómo podemos realmente cambiar nuestros comportamientos y vivir con rectitud? En nuestro texto para hoy, aparentemente, Jesús está diciendo lo que fue hecho a los 3 jóvenes. Tener unos miembros del cuerpo cortados. Pero, ¿significa eso lo que dice? Vamos a ver la enseñanza de Jesús cuando dice cosas así en el Sermón del Monte. Porque es clara la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, que nos dice en este sermón: sed perfectos como el Padre es perfecto. Y la pregunta es, ¿cómo se lleva a cabo esta tarea tan difícil? Bueno, en el Sermón del Monte Jesús habla a creyentes sobre la vida cristiana. Y en nuestra sección para hoy, Él había acabado de decir esto: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este contexto es muy importante para nuestros versos para hoy, porque en estos versos Jesús explica lo que una vida con justicia mayor que los fariseos y escribas se ve, puesto que nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y escribas, porque también hemos estado por encima de la justicia de Dios como ellos. En aquel entonces los fariseos y escribas han seguido los mandamientos, o pensaban que han seguido los mandamientos sin fallar. Pero en estos versos Jesús nos explica cómo la carne pecaminosa puede pecar en muchas maneras, más que en el acto mismo. Bueno, aquí tenemos una lista de mandamientos con explicaciones para que podamos entender mejor cómo debemos ser perfectos como el Padre es perfecto. Jesús empieza con el 5º mandamiento: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Por supuesto sabemos que asesinar es pecado. Eso está escrito en nuestros corazones desde nuestra concepción. Pero Jesús nos explica que la ira contra su hermano es pecado también. Leemos en otras historias que sí existe la ira justa, la ira que tiene que ver con el honor y la verdad de Dios, pero Jesús no está hablando acerca de eso en nuestro texto para hoy. Él está hablando sobre la ira pecaminosa, la ira que nos lleva al odio, que nos lleva a hacer y decir cosas feas, como necio y fatuo. Yo me acuerdo que cuando era niño eso pasaría mucho. Yo tengo 7 hermanos menores y a veces ellos hacían y decían cosas molestas. Pero, ¿qué hice yo? Yo actué con paciencia. ¿Estaba yo paciente con ellos? Tristemente, la mayoría del tiempo, no.
Yo mira decía, cállate tu boca, estúpido, o algo así. ¿Pueden pensar ustedes en un momento así? Un momento en que tuvieran tanta ira que hicieron o dijeron algo pecaminoso contra su hermano o al prójimo. Sabemos que no hemos vivido perfectamente con este mandamiento. Hemos pecado contra el quinto mandamiento. Jesús sigue explicando el sexto mandamiento. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Cada día parece que la sociedad da menos importancia a este mandamiento. El matrimonio tiene cada vez menos respeto. Además, divorcio es algo muy común y aceptable que rompe muchas familias. Pero todavía la mayoría de la gente sabe que tener relaciones íntimas fuera del matrimonio, eso es pecado. Pero ¿qué nos dice Jesús? Jesús nos explica que este mandamiento aplica a nuestros pensamientos también. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y lo mismo aplica a las mujeres, pensando, mirando sobre los hombres. En esto el mundo está perdido, casi completamente. Qué fácil es ver fotos o videos en sus teléfonos y computadoras. Todavía sin intención, hay muchas propagandas y anuncios que aparecen automáticamente por Facebook y Google, que tienen imágenes inapropiadas, que nos hace pensar cosas que no debemos. O también, qué fácil es ver a un hombre o una mujer en la calle y pensar algo que no debemos en un momento. Pecamos también contra el sexto mandamiento. Y Jesús nos dice, después de esta sección, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Está hablando Jesús literalmente de hacer esas cosas? Muchas creen que estas palabras son figurativas, pero no, Jesús nos enseña que si realmente su ojo les hace pecar, vale la pena cortarlo del cuerpo para salvar a la persona. Sabemos que en el caso de cáncer, a veces es necesario cortar un miembro del cuerpo para salvar al paciente. Solo tiene sentido hacerlo con nuestra salvación, que es aún más preciosa. Pero necesitamos pensar en lo que realmente nos hace pecar. Si cortamos casi todos nuestros miembros de nuestros cuerpos, ¿piensan ustedes que todavía pecaríamos? Pensando en nuestros corazones cosas pecaminosas que no podríamos hacer físicamente. Claro que sí. Entonces, la solución no es cortar su mano o sacar su ojo, sino limpiar su corazón. ¿Cómo podemos hacer eso? Solo por el Evangelio, en la palabra de Dios y en los sacramentos.
Jesús termina esta sección del sermón hablando sobre el segundo mandamiento. El juramento es algo muy serio. En aquel entonces los fariseos y escribas habían hecho un sistema de juramentos en que algunos estaban considerados más serios que otros. Por esto solo usaban el nombre de Dios en situaciones muy serias. Si no, solo usaban el nombre del templo, de Jerusalén, hasta su propia cabeza. ¿Pero qué significa eso? Significa que simplemente hablar la verdad no es suficiente, no es importante. Significa que usted necesita usar a Dios como testigo para asegurarse de que lo que usted habla es verdad. Pero eso no es un buen uso del nombre de Dios. Debemos usar el nombre de Dios para adorar y orar, no para asegurarse que vamos a cumplir nuestras tareas antes del fin de semana o algo así. Si no siempre dejamos que nuestro sí sea sí y no sea no, Jesús nos dice, lo que es más de esto, de mal procede. Pecamos también contra el segundo mandamiento. Vemos que en esta sección no alcanzamos a los estándares de Dios, los estándares perfectos. Nuestra justicia no es mayor que los fariseos y saduceos y escribas. Pero recuerden ustedes quién está hablando en este sermón. Es Jesús. Él sabía exactamente lo que estaba predicando. Dios tiene estándares perfectos y no acepta menos. Jesús lo sabía. Y ahí entra el Evangelio. El mismo Jesús vino a este mundo para vivir perfectamente, para cumplir perfectamente los estándares por nosotros. Jesús vino para vivir una vida perfecta en nuestro lugar. El quinto mandamiento. Durante la vida de Jesús siempre pensaba en el bienestar de los demás. Nunca en su vida tenía ira injusta. Como leemos en Mateo 14, Marcos 6, Lucas 9, Juan 6. Jesús alimentó a los 5,000 en vez de reprenderlos por no pensar de antemano en su comida o planear su comida. Y durante su ministerio, ¿cuántas veces dudaron sus discípulos? Muchas. Pero cada vez Jesús tenía paciencia con ellos y los enseñaba pacientemente. Y más cuando Jesús estaba colgado en la cruz, con su propia gente lanzando burlas, insultos a él. ¿Qué hizo Jesús? ¿Lanzó insultos y burlas en ira y venganza? No. Como leemos en Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el sexto mandamiento. Jesús cumplió eso también. Desde su nacimiento, Jesús tenía una meta, una gran meta, salvar al mundo de su pecado. Y nunca anduvo en otro camino. Jesús respetaba completamente el matrimonio establecido por Dios. Y más, Él siempre animaba a los demás para respetar y valorar a sus matrimonios. Leemos en Efesios 5 que el matrimonio está modelado a partir de la relación entre Cristo
y su iglesia, como leemos en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, que nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En Jesús vemos el cumplimiento perfecto de un esposo en su matrimonio. Y el segundo mandamiento: Jesús siempre usó el nombre de Dios perfectamente. Primero, Jesús siempre habló la verdad. Leemos muchas veces que Jesús empezó sus enseñanzas con estas palabras: de cierto yo les digo. Jesús no necesitó jurar por Dios en cosas diarias, porque Él simplemente habló la verdad todo el tiempo. Además, Jesús oró y alabó a Dios usando su nombre como se debe usar. Como leemos en Juan capítulo 12, versículo 28, Jesús dijo: Padre, glorifica tu nombre. Jesús vivió perfectamente, siguiendo el segundo mandamiento en nuestro lugar. Jesús no solo enseñó los estándares, Él cumplió los estándares perfectamente por nosotros. Por todas las veces que hemos pecado contra el segundo, el quinto, el sexto o cualquier otro mandamiento, Jesús vivió perfectamente por nosotros. Y más que eso, Él nos ha perdonado todos nuestros pecados con su vida perfecta y muerte inocente. Y más que eso, tenemos una resurrección garantizada por su resurrección el tercer día. Ahora podemos leer esta sección de nuevo. Podemos utilizar el tercer uso de la ley como guía para guiar nuestras vidas nuevas en el Evangelio. En la fe creada por el Espíritu Santo, Él nos da el poder para vivir diferente. Podemos ser guiados por este sermón del monte para vivir vidas santas, conforme a los mandamientos. Podemos cuidar nuestras relaciones con nuestros hermanos en la fe y nuestro prójimo. Cuando uno nos hace o dice algo molesto, podemos responder en amor. Cuando alguien tiene algo en contra de nosotros, podemos arreglar la situación y ser bien preparados para adorar y orar a Dios y recibir la Santa Cena y el perdón de todos nuestros pecados. También podemos guardar nuestros matrimonios y vidas, como nos dice el sexto mandamiento. Podemos guardar y cuidar a nuestros ojos y mentes en la vida diaria. Tenemos la oportunidad de honrar a nuestros matrimonios y honrar a nuestros esposos y esposas, porque ese matrimonio fue establecido por Dios mismo. Y también podemos honrar el segundo mandamiento y el cuarto mandamiento por siempre hablar la verdad en nuestras vidas diarias y solo jurar en situaciones especiales y importantes, como en la corte o cuando recibimos una posición muy especial y importante en el gobierno o en la iglesia. En todo esto, damos gracias a Dios, porque ve perfecta nuestras vidas, porque Jesús ya vivió perfectamente por nosotros. Amén. Ahora seguimos con oración. Padre Celestial, te damos gracias por este día de tu gracia.
Gracias mil por el perdón que nos ha dado por la vida, muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Oramos por todos los que están enfermos. Padre, ponemos en tus manos Jorge, el hermano de Juan García y la esposa de Jorge, de México. Jolie Vargas, de Casanare. Nelly, la mamá de Ana Ortiz. Socorro, de Medellín, y Mariano, de Medellín, y el papá de Doña Piedad, la mamá de Gloria Chica, la mamá de las hermanas Agudero. Pedimos recuperación para todos y que les dé el consuelo y confianza en la paz del perdón de pecados. Oramos también por nuestros matrimonios. Guíanos en tu palabra para que podamos crecer en nuestros matrimonios contigo en el centro. Oramos por nuestros hijos y niños en general, que tú los protejas en todas sus vidas, siempre llamándolos a ti por medio de tu palabra. Y oramos por los gobiernos, que los guías en tu voluntad. Y oramos también por todos los estudiantes y seguidores de Academia de Cristo y los miembros de la Iglesia Luterana Cristo. Que les aumente su conocimiento de tu palabra y siempre dé la confianza de tu perdón y su hogar en el cielo. Todo esto oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Que tenga una buena semana en Cristo Jesús.